Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor. Nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Es un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel.
oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Grande es Él, bueno es Dios, bueno es Él, siempre Gracias, Señor Jesús, porque nos permite venir delante de ti, Señor. Y podemos confiar a diario en tu fidelidad y en tu amor por nosotros. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas tus alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas tus alabanzas a Cristo el Salvador? Te alabaré con todo el corazón. Te ofreceré un sacrificio de amor, todo de alabanza, salterio y arpa tocaré, con júbilo yo danzaré, mis manos levantaré. Te alabaré con todo el corazón. Te ofreceré un sacrificio de amor, con voz de alabanza, salterio y arpa tocaré, con júbilo yo danzaré, mis manos levantaré. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo.
ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría, elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria sea dada a Cristo. Gloria sea dada a Cristo por habernos salvado. Y hoy se cuenta esa historia de cómo Él nos salvó. Y hoy nuestras vidas reflejan que su amor ha ganado nuestro corazón y por tanto queremos serle agradables. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Gracias, Señor. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria Gracias, al Señor. Gracias porque no podíamos hacer nada. Escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. No podíamos borrar nuestros pecados. Señor, Y tú los perdonaste, Señor. De pura gracia, Señor, los perdonaste. Gloria al Señor. Bendito seas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito seas. Por eso queremos obedecerte, hacer tu voluntad, Señor. Por eso queremos perfeccionar la santidad y te pedimos que nos enseñes, Señor, tu camino, Señor. Que nos muestres tu voluntad, Señor, para hacerte agradable, Señor, para vivir para ti, Señor. Amén, Señor Jesús. Consagrado, Señor, totalmente consagrados, Jesús. Puro y santo quiero ser, tu voluntad obedecer. Puro y santo quiero ser, tu voluntad obedecer.
Ha ganado nuestra confianza, Señor. Eres nuestro Rey, Señor, no por la fuerza, sino por el amor, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, que aún así no nos tratas como sirvientes, como siervos, mucho menos como esclavos, sino como a hijos, Señor. Muchas gracias, Señor. Como un pastor que cuida de sus ovejas, Señor. Un pastor responsable que se preocupa porque las ovejas no les falte nada, Señor. Porque nos haces descansar, Señor. Nos lleva junto a las aguas, Señor. Confortas nuestra alma, Señor. Después de que fuimos tus enemigos, Señor. Y lo fuimos porque amábamos el pecado, Señor. Despreciábamos tu voluntad, tus mandamientos, Señor. Lo que tuvieras que pensar no nos importaba, Señor. Y aún así tú tuviste misericordia de todos nosotros, Señor. Y Jesús vino a morir para darnos, Señor, vida eterna, Señor. ¿Cómo no te ibas a ganar nuestra confianza, Señor? Gracias, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma,
guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me No nos faltará nada, especialmente su amor no nos faltará. No nos faltará nada, no nos faltará su cariño, su protección, su ministración, no nos faltará. Él estará ahí para nosotros. Puede ser que te sientas solo o sola, pero Él estará ahí, porque Él es misericordioso. Confortará tu alma. Y si tú de veras quieres seguirlo, pues te guiará por sendas de justicia. Reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, El Señor, gracias por pastorear nuestras almas, es mi Señor. pastor, Gracias por guiarnos, Señor, nada en un mundo hostil, Señor, me falta, hacia todo el que quiera vivir según tus mandamientos, Señor. nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Jesús. Te bendecimos mucho por este tiempo de alabanza, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, nos bendigas con tu santa palabra, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Nuevamente, muy buenos días, que Dios les bendiga a todos y a todas. Estamos aquí pues un nuevo día de adoración al Señor. Esperamos, estamos seguros de que Él nos va a bendecir, porque dice la Escritura que Él vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Y también dijo que estando en las manos de su Padre, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Cuando una vez salvos estemos en las manos del Padre, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama para buenas obras. ¿Por qué? Para buenas obras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, cuando salva a una persona, acto seguido piensa en esta nueva criatura como una criatura que va a ser
buenas obras. Comencemos leyendo Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esta es la voluntad de Dios para todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo se convierta en cristiano. Y una vez convertido en cristiano, que ya somos hechura suya, Él quiere que veamos por buenas obras. Hay un dicho que dice, no puedo escucharte porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. El origen exacto del dicho, de este dicho, que seguramente usted lo ha escuchado, no está claro, pero su mensaje ha sido común a lo largo de la historia de muchas culturas. Se podría decir que tiene raíces filosóficas, especialmente en la tradición de la ética y de la moral. Filósofos como Aristóteles y Sócrates ya abordaban la idea de que la virtud y la integridad se demuestran a través de las acciones, no solamente mediante el discurso. Es decir, no bastaba con lo que una persona dijera, tenía que verse lo que hacía, cómo se comportaba, para poder darle también validez a sus palabras. La famosa frase de Aristóteles, somos lo que repetidamente hacemos, entonces eso significa que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Repetimos, la famosa frase de Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. También resuena en este concepto, un hábito. Usted es excelente, bueno, se le va a ver si usted siempre da su mejor esfuerzo. Bueno, eso es excelencia. Pero que una vez le salgan bien las cosas o porque una vez usted tuvo la gana de hacerlo bien, pues eso ya no es excelencia. Por alguna causa esa vez quiso usted hacerlo bien. Eso es lo que quería decir Aristóteles con esto. Ese dicho tan popular, no puedo escucharte porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Aunque busquemos en enciclopedias y un montón de cosas, la frase es muy fácil de entender. No puedo escucharte porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. La gente mira nuestra conducta y lo contrasta con nuestras palabras. Y así es como la gente nos conoce y nos conceptúa. Aunque esta expresión no parece tener un origen único documentado por los historiadores, se ha popularizado en las últimas décadas a través de la sabiduría popular y en muchos contextos sociales y laborales. Se utiliza principalmente para subrayar o para enfatizar la importancia de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Al aplicar esta realidad al cristianismo, traigámoslo ahora al cristianismo, podemos preguntarnos, bueno, si esto de la conducta, de las acciones es tan importante, la salvación es por fe, o en el fondo allá también significa que las obras
tienen que ver con la salvación. ¿Es salvo por obras la gente? Puede preguntarse a alguien. Es más, hay una corriente de pensamiento de que piensa que la gente es salva por obras, que dice, una corriente que dice que es cristiana, el catolicismo, dice que usted es salvo es por obras. Bien, entonces no es una pregunta pequeña. ¿Qué relación hay entre la fe salvadora y las buenas obras que realiza una persona cristiana? ¿Qué importancia tiene el testimonio de los cristianos y sus buenas obras? Bueno, para empezar, vamos a hablar del primer paso, de la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, es decir, por gracia, por regalo inmerecido de Dios, somos salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que la salvación es por fe y no es por obras, y tiene una intención para que nadie se gloríe. La gente después va a andar diciendo que por lo que hizo esto, lo que hizo el otro, ahora es salvo. No, no es por obras para que nadie se gloríe. A la gente que anda diciendo que Dios ya lo perdonó por esto, porque hizo el otro, porque hizo aquí, porque hizo allá, lo más seguro es que no es cristiano todavía. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo el perdón de Dios a que él o ella hicieron algo. Y no es por obras. Es don de Dios. Es regalo de Dios. Y usted debe estar 100% consciente de eso. No va a poder hacer nada para ser salvo o ser salva. Pero igual no lo necesita. Porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Romanos 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe. Mire, justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, es por la fe y es para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, mire otra vez, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es por obras, es por gracia, y eso de que sea por gracia significa que es gratuito. Usted no tiene que hacer nada porque Dios en su omnisciencia desde un principio vio que nosotros no podíamos alcanzar a ser lo suficiente como para ganarnos la salvación, no podíamos. El pecado es tan terrible, tan malvado que usted no podía cubrirlo con buenas obras. Como en la mitología egipcia, que cuando moría una persona, había un dios, Anubis, que pesaba su corazón en una balanza. Sus obras, por un lado, las buenas las otras, su corazón, su verdad y todo eso. Y si usted era más bueno de lo que había sido malo, entonces podía pasar a lo que los egipcios entendían como el siguiente nivel. Si no, pues había un monstruo que lo iba a devorar, que iba a devorar su existencia completa. Entonces, todavía se retiene esa pensada de que por un lado va a haber buenas obras, por otro lado hay malas obras, y que si soy lo suficientemente bueno, pues me voy a ir al cielo. No, pero dice Jesús,
No. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no es por obras. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios, pero justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Entonces, la salvación es por obras. No. El que una persona consigue el perdón de Dios no es por obras. Dios misericordioso ve a una persona totalmente arrepentida, porque mire, sí es cierto, Jesús predicó el arrepentimiento y el arrepentimiento significa dejar todos sus pecados, pero usted se puede arrepentir, pero si usted no tiene fe en Cristo, de nada le sirve. Porque aunque usted se empiece a portar bien y no vuelva a pecar, todo lo que hizo antes, ahí está, y necesita un castigo. Y usted, si empieza a hacer todo tipo de buenas obras, no va a poder cubrir lo que ella hizo. No puede, no puede, no puede, no puede, haga lo que haga usted. Famosa es la Madre Teresa de Calcuta por sus obras de misericordia en la India. Decían que ella, mire, que había un nivel de miseria en esos días en la India, que la Madre Teresa solo vino y alquiló un lugar, una casa, para que la gente fuera a morir en paz, porque la gente estaba muriéndose en la calle y obviamente los perros y las ratas los empezaban a comer ahí donde quedaban. Entonces, imagínense qué grande necesidad había en esos lugares, que ella sencillamente alquiló, digamos, esta pieza para que una persona entrara, se tirara ahí y ahí se muriera. Y que no se lo comieran los perros y las ratas, los pájaros también. Eso era la gran misericordia, imagínense, en esa desgracia que había ahí. Pero aún así, aunque hiciéramos miles y millones de obras como esas, no podríamos pagar nuestra salvación. Por tanto, es por gracia. No hay nada que podamos hacer para conseguirla. Y Dios dijo, no se preocupen, no van a tener que hacer nada para pagar por la culpa de sus pecados. Yo voy a dar una propiciación por estos pecados, un sacrificio expiatorio, nada más y nada menos que a mi propio Hijo Jesucristo. Ahora, con esta base, ahora vamos a leer Santiago capítulo 2, verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tenemos a Santiago, tenemos a Pablo. Parece que los dos tienen ideas contrarias, ¿verdad? Ya han habido en la historia gente que se ha puesto a dudar de la inspiración de la carta de Santiago. Por estas lecturas, por estos versículos. Porque aquí dice, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces sí es cierto que tenemos que hacer algo. Vamos por partes. Primero, un principio fundamental. La Biblia, al ser inspirada por Dios, es unánime, es decir, es una sola unidad. Leamos el Salmo 119, 160. Salmo capítulo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La primera parte, hagamos énfasis en ella, por favor. La suma de tu palabra es
verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, si agarramos a Pablo y solo agarramos a Pablo y nos centramos en Pablo y nos agarramos solo de lo que Pablo dice, estamos cometiendo un error. O si nos agarramos también de lo que dijo Santiago así y no queremos mirar ni escuchar lo demás, también estamos cometiendo un error. La suma de su palabra es verdad. Por tanto, no debemos sacar deducciones sin que antes hayamos examinado a fondo la Escritura. Tenga cuidado, mire que así es que un montón de herejes andan, ¿cómo le digo?, descuartizando las almas. Les quitan su dinero, les arruinan la vida, le diré, les arruinan la vida. ¿Por qué le digo que les arruinan la vida? Porque al llevarlos por un camino equivocado, no les enseñan a dejar sus pecados. Y esta gente, ¿cómo vive en sus casas? ¿Cómo vive en sus trabajos? Al final se vienen frustrando, se vienen destruyendo, se vienen amargando, se vienen corrompiendo y al final también se quedan sin los pocos recursos que tenían. Pero ¿qué pasa? Mucho falso profeta anda por ahí, no respetando este principio, no le conviene tampoco, de que la palabra es una integridad, es una sola cosa y por tanto no podemos aislar unos pocos versículos y decir que eso es todo. Tenemos que examinar cómo un versículo puede concordar con el otro. Y veamos, Santiago y Pablo, vamos a ver cómo estos dos versículos concuerdan. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, primer punto, una persona recibe la salvación de su alma por la fe en Cristo, y lo que Él hizo en la cruz al morir por nosotros, y luego resucitar de los muertos, así lo declara la Escritura. Murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y por esto, por la fe en esto que Cristo hizo, somos salvos. Adam Clark comenta, como ahora han sido llevados a un estado de salvación, habiendo sido borrados todos sus pecados y han sido hechos participantes del Espíritu Santo, no deben atribuir esto a ninguna obra o mérito propio. Porque cuando el Evangelio les llegó, todos ustedes fueron encontrados muertos en sus delitos y pecados. Es decir, cuando Dios empezó a tratar con su vida, pues usted no andaba precisamente en santidad. No era una persona consagrada a Dios, para nada, andaba en sus delitos y pecados. A veces pecados escandalosos a ojos de la sociedad. Crimen, borracheras, era una persona que maltrataba a su familia, porque no solo se maltrata con los golpes, se puede maltratar con las palabras. Entonces aquí también las mujeres pueden ser tremendamente maltratadoras de su casa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Hay palabras, dice la Escritura, que hieren como si fueran golpes de espada. Y para eso no se necesita tener fuerza en sí, fuerza física. Se ocupa una lengua tremenda y despiadada para herir. Y eso igual lo pueden tener hombres y mujeres, ¿verdad? Esta salvación no viene en ningún sentido de ustedes mismos. Dice, nadie puede lograrlo, dice Adam Clark. No pueden ustedes hacerlo,
sino que es don gratuito de Dios. ¿Y por qué lo da gratis? Porque nadie lo puede pagar. Nadie lo puede pagar, por eso se da gratis. Y por ninguna clase de obras, de modo que nadie puede jactarse de haber obrado su propia salvación. Nadie puede decir, yo hice esto, ya hice esto, yo hice esto. Bueno, la gente lo hace, pero esa gente no es salva. Dice, es que yo hice esto, yo leo la Biblia, yo hago misericordia, yo ayuno, yo predico, etcétera, etcétera, y por eso soy salvo. No es lo que usted haga. No puede usted cubrir con todas sus buenas obras ni uno solo de sus pecados. Cuando usted mire una persona así, o si usted es una persona así, mire, no está en salvación. ¿Para qué? No se engañe, bájese de esa nube. Usted nada puede hacer para pagar uno solo de sus pecados. Por tanto, tiene que ser por gracia. Dice además Adam Clarke, haber contribuido en algo a ella. Es decir, Adam Clarke dice, ustedes no se pueden salvar, ni siquiera pueden ayudar para ser salvos en algo. Y mire, cuando Dios aparece en la vida de una persona, esa persona, a saber en qué está pensando, puede ser una persona que esté muy cómoda en sus pecados, sin pensar en Dios. Como dice la Escritura, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay gente que así es. No se acuerda de Dios en días, en semanas, en meses. No se acuerda de que Dios existe siquiera. Y nomás mencionan la palabra Dios, ya se siente incómodo. Y no digamos si dicen Jesucristo. Yo recuerdo un adolescente que estaba oyendo las noticias y eso justamente le pasó. La reportera por alguna razón dijo Dios. El muchacho se sintió incómodo. Y en eso llegó a decir Jesucristo. Como que le hubieran lanzado un poco de agua caliente encima. Se sintió mal, porque no tenía a Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando oyó mentar a Dios, se sintió mal. Su conciencia brincó de un solo, por solo oír mencionar a Dios. Otros, en cambio, están en una religión en donde, con la doctrina de la religión más sus propias ideas, se han inventado una teología personal. Y mire, usted puede agarrarlos con la Biblia y es como una muralla. Tienen aquella muralla de argumentos para defender una cosa. Soy salvo aunque vive en pecado. En el fondo ese es el punto. Soy salvo aunque vive en pecado. Soy salva aunque vive en pecado. O porque lo hago yo, eso no es pecado. Si es pecado si lo veo en la vecina, si es pecado si lo veo en mi esposo, si es pecado si lo veo en aquel, pero no, yo no. Por esto o por esto. Pero yo no. Y ahí están en la religión. En un egoísmo terrible. Y así viene Dios en su misericordia y aparece en estas vidas que no están haciendo nada para buscarlo a Él, están buscando defender su pecado con la misma Biblia. Y así Dios aparece en sus vidas y los trata y los busca. ¿Qué mérito va a tener de que su salvación tuvo algún granito de arena, que él puso o ella puso un granito de arena porque leía la Biblia? No, ¿y para qué la leía la Biblia? Por compromiso, por conocimiento, por curiosidad, para respaldar su teología muy personal que servía para defender sus pecados. ¿Leía la Biblia realmente para ver cómo agradar a Dios? Bueno, por eso dice Adam Clarke, no contribuyeron en nada. No hay nada que el ser humano hubiera podido hacer para conseguir su salvación. Nada.
Ahora, viendo esto, ahora pasemos al siguiente versículo en ese mismo capítulo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a hacer algo, para que tengamos contexto, regresemos a la diapositiva anterior, Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí está haciendo claro el apóstol Pablo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe. Siguiente diapositiva. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, aquí estamos hablando de dos verdades seguidas en 3 versículos, en el mismo capítulo, en el mismo libro de la Biblia. Pablo está diciendo, son salvos por la fe, pero Dios los ha creado como nuevas criaturas para una cosa, para buenas obras. Después de que usted ha sido salvo por la fe, Dios crea en usted una nueva criatura y sabe que tiene esa nueva criatura, está diseñada para hacer buenas obras, está programada para hacer buenas obras. Mire, esto es algo así como que los aviones están construidos para volar y los barcos están construidos para navegar por el agua. Las alas de los aviones tienen un diseño especial que les permite aprovechar la presión del aire para poder volar. Pues algunos de esos aviones pesan toneladas. ¿Cómo es que vuelan? Por su diseño. Están pensados, sus motores, sus válvulas de combustible, procedimientos, etc. Están pensados, hechos para volar. Así un cristiano es salvo por la fe, pero está pensado para buenas obras. Un barco, su forma, está pensado para que aproveche algunos principios de la física para poder flotar. Oiga, esos barcos pesan toneladas. Imagínense un petrolero. Son los barcos más grandes del mundo, los petroleros. Un petrolero a reventar de petróleo, llenito de petróleo. ¿Cómo es que puede navegar eso tan pesado? Porque por medio de la ciencia se han descubierto leyes, se ha aprovechado ese conocimiento para diseñar un barco capaz de ir por el agua, no solo de flotar, de ir por el agua, aunque pese tanto. Bueno, de la misma manera, cuando Dios rescata a un pecador, quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne como lo prometió en el profeta Ezequiel. Cuando eso pasa, ese nuevo corazón tiene algo, ya viene hecho para buenas obras. Entonces el cristiano, tras de que se salva, lo que busca es hacer buenas obras. Por tanto, aquí vemos que esta vida de constantes buenas obras es una señal de una verdadera salvación. Vamos a ver un poco más de detalles. Romanos 13:8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
La gente que no ama solo mira la ley como un montón de pesados mandamientos. Pero el que ama, cumple la ley. ¿Y por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora lo que dice Pablo: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama cumple la ley. Pero es imposible que alguien pueda amar si no ha sido regenerado por Cristo. Pero ya una vez regenerado por Cristo, ama. Y no adultera, no mata, no hurta, no dice falso testimonio, no anda codiciando. Ama a su prójimo, como dice, como a sí mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando una persona ama, no tiene ganas, ni deseos, ni nada de eso, de hacerle daño a nadie, y no lo hace. Y es una conducta sostenida. No es que es una buena persona con unos y es mala persona con otros. O parece buena persona con todos, parece. Porque allá cuando llega a su casa y está solo. Y a veces incluso no salen de su mente. Pero guarda unos rencores tremendos. Se hace daño al prójimo. Peca delante de Dios. Eso es lo que el mundo mira. Eso es lo que hay en el mundo. Por más bien que se porte una gente, sin Dios no lo puede hacer. No puede llegar. Siempre de algún lado, como decía Jesús, se va a romper el vestido. Siempre un odre viejo con vino nuevo se rompe. No puede una persona que no ha sido construido, que no ha sido vivificado por Dios como una nueva criatura, recibir esta nueva vida. ¿Sabe por qué? Porque al final se rompe. Ahora hay personas que no se arrepienten, pero que empiezan a portarse como si ya se hubieran arrepentido y se entrevistan con algún hermano que ministra, con algún hermano que pastorea, y le habla un montón de cosas, le dice un montón de cosas que hace, etcétera, etcétera, y le parece a los hermanos que, bueno, que esta persona sí, como que ha pasado de muerte a vida, porque lo único que está haciendo es portándose bien, pero no ha sido regenerado, no ha sido reconstruido, no ha sido hecho por Dios una nueva criatura. Nos acordamos de aquella figura del profeta Jeremías, que fue a la casa del alfarero, y estaba el alfarero haciendo una olla, y en eso no le quedó bien, y el alfarero solo le hizo ¡chup! Apelotonó el barro, como se mira en muchos videos, y volvió a empezar. Y ahí le dice Dios a Jeremías: ¿no podré yo hacer con vosotros lo mismo? ¿No podré reconstruirlos? ¿No podré hacerlos diferentes? Pero no, hay gente que se quiere hacer diferente a ellos mismos, pero no pueden, porque mientras amen el pecado, siempre van a guardar algo para sí, para el pecado mismo. Siempre. Tiene que ser de Dios. Pero una vez que Dios ha hecho su obra, esa nueva criatura, celosa, cuidadosa, muy cuidadosa de buenas obras. Porque la palabra celoso en estos contextos viene del griego celo, que significa que es muy, pero muy, pero muy cuidadoso de algo.
Eso significa celo. Cuando Pablo dice, yo celo porque os he desposado con un solo esposo, Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Yo los cuido. Yo paso pendiente de ustedes, yo les miro hasta cómo mueven la cara porque yo los he desposado con Cristo. Por eso los cuido en extremo. Porque yo los estoy cuidando para Cristo. Estoy cuidando sus almas para Cristo, dice Pablo. Con celo, mucho cuidado. Y así el cristiano es celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Y estábamos hablando de amor. ¿Y el amor qué es? Es obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son la guía de cómo amarlo a Él y de cómo amar al prójimo. Y esta nueva criatura busca obedecer los mandamientos de Dios porque le ama. Y también ama a su prójimo. Cuando Dios lo hizo nueva criatura, colocó en él ese amor. Recuerde, estamos hablando de que Dios, cuando alguien nace de nuevo, lo convierte, lo hace nueva criatura. Entonces ahí Dios es como si fuéramos un carro, ¿no? Nos va poniendo, por decirlo así, piezas. Amar a Dios, amar al prójimo. Celosos de buenas obras, celosos de evitar obviamente las malas obras, los pecados. Todos esos componentes, todas esas piezas, por decirlo de alguna forma, las va poniendo Dios en el corazón de esa nueva criatura, de ese cristiano, de esa cristiana que acaba de nacer de nuevo. Y luego eso lo van a ver las demás personas. Por tanto, aquí vemos que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Pero el efecto de esa salvación es que la persona cristiana buscará hacer buenas obras como un estilo de vida. Así se comporta. A ver, vamos a leer Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, no hay fe sin obras. Y mire, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y mire, esta persona que escribió este libro de la Escritura, Santiago, era un hombre de veras que tenía obras. Pero ¿qué dice él? Es que puedes ver mi fe a través de mis obras. Pablo se reunió con él. Cuando usted lee que Pablo viajó a Jerusalén, que se entrevistó con Santiago, es con esta persona que se entrevistó, con él. Y Pablo lo respetaba tanto que vino él y le dijo, mira Pablo, todo lo que has hecho está muy bien, pero aquí anda mucha gente murmurando de que tú enseñas a los judíos fuera de Israel en contra de la ley. Entonces, ya le dio unos consejos. Y mire, Pablo, bien obediente. Pablo. Entonces, ¿qué hombre era este? Que Pablo simple y sencillamente hizo cabalito lo que le dijo. Era un gran hombre de Dios. Y este es el que está diciendo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguno me dice que yo digo que tengo fe. Pero yo le digo, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Y es que para saber que alguien tiene verdadera fe, tenemos que tener en cuenta que solo Dios mira el corazón. ¿Cierto? Pero nosotros, los seres humanos, lo que vemos son las obras. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El abrojo es otra planta espinosa. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Es un cristiano que va a tener buenos frutos, y esos frutos son las buenas obras. A alguien que pueda estar diciendo yo soy cristiano y lo que tiene son malos frutos, pues no es cristiano. Y esto es la forma que Dios nos ha dejado a nosotros para poder reconocer a alguien que sí es cristiano y quién no. Es que solo Dios puede ver mi corazón, ¿usted qué sabe? Está bien, solo Dios puede ver su corazón, sí, pero yo puedo ver sus obras. Y aquí la Biblia en Mateo 7, versículo 16 en adelante, Dios me está dando permiso para darme cuenta, para poder concluir, para poder juzgar, dicen algunos, para poder concluir, voy a usar la palabra mejor, para poder concluir si una persona es cristiana o no. Sus obras, cómo se porta, porque no hay un buen árbol que dé frutos malos, ni un mal árbol que dé frutos buenos, no lo hay, así de simple. Y la Biblia me está facultando para sacar conclusiones, a mí me está facultando, así que eso de no juzgues, no, disculpe, la Biblia aquí dice que yo puedo conocer cómo está usted y concluir cuál es su estado en base a la Biblia. Así que tampoco vamos a agarrar solo aquel versículo, ¿verdad? Y decir, no juzgues porque no. Acabamos de decir hace un rato que la Biblia es una integridad. Bueno, aquí está esta sección de la Biblia en donde también podemos ver, deducir y concluir quién realmente está en Cristo y quién no. Aunque no podamos ver su corazón, pero ahí está en la Biblia. Ahora, una buena pregunta: ¿por qué Dios hizo las cosas así? ¿Por qué Dios, al hacer ese nuevo corazón, le pone una necesidad de hacer buenas obras? ¿Por qué Dios lo hizo así? Como dice en otra parte de la Escritura, habiendo en él abundancia de espíritu. Y ahí lo aplica más que todo a por qué hizo un hombre y una mujer y por qué en el fondo con eso estaba creando el matrimonio. Pero también podemos decir acá, bueno, si Dios todo lo podía, ¿por qué decide hacerlo así? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, obviamente de las tinieblas del pecado, a su luz admirable. Es a través del testimonio cristiano que la gente puede creer que Dios es real. Y les quiero decir, no es que la gente no crea que Dios es real, es más, esa conciencia de la existencia de Dios se puede ver reflejado en que prácticamente en todas las culturas hay dioses, es decir, el ser humano sabe que hay un ser que es superior a él y que está en sus manos. Claro, pero en su egoísmo lo tergiversa. Pero, entonces, Dios quiere revelarse como Él es al ser humano. ¿Cómo lo hace? Por medio de los cristianos. ¿Y cómo son esos cristianos? Primera de Pedro 2:12, manteniendo
buena, es decir, en buena conducta, ¿verdad? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué? ¿Vuestras qué? Buenas obras. No dice qué bonito cantas en la alabanza, no dice si lees o si te pongo un cuestionario bíblico, si lo respondes y no fallas ninguna pregunta. No dice eso. Dice, al considerar vuestras buenas obras, cuando Dios se acerca a las personas que están en el entorno de los cristianos, cuando Dios trata con ellas, el testimonio de esos cristianos, Dios lo usa. Dios lo usa. Y ese testimonio dice más que muchas cosas. Cuentan que había un reportero británico que era ateo, que tuvo la oportunidad de viajar a África y unirse a las expediciones del misionero David Livingstone. Pues el hombre tenía ganas de como de humillar a Livingstone, ¿verdad? Porque era creyente. Y pues este hombre viaja, se presenta con Livingstone, y Livingstone pues le da la bienvenida, muy atento. Y luego, pues, igual, ¿verdad? Alguien más del grupo. Y dice este hombre que a él le sorprendió de que Livingstone nunca trató de predicarle. No le predicaba. Pero ¿qué pasó? Se acabó convirtiendo. ¿Sabe por qué? Por el testimonio de David Livingstone. La conducta de David Livingstone le predicó a este hombre. Sus obras, sus buenas obras, le predicaron a este hombre que era ateo y que llevaba la intención, la mala intención de humillar a Livingstone. ¿Pero qué pasó? Se acabó convirtiendo. El ejemplo le pudo más que las palabras y se convirtió. Ese es el poder de este testimonio, de esta nueva criatura. Por eso decía Santiago, bueno, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y mire, es que Jesús advirtió claramente que el mundo iba a menospreciar a los cristianos. Usted solo fíjese que Pedro, dice la Escritura que sacaban a la gente a la calle solo para que la sombra de Pedro los tocara y eran sanados. Ajá. Un tiempo después resulta que el rey Herodes lo mete preso, mata a Jacobo, hermano del apóstol Juan, y viendo que esto le había gustado a la gente, pues después de la fiesta, dice, iba a hacer lo mismo con Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Nadie defendió a Pedro? No, pues nadie. Toda esa gente que había recibido esos milagros, mire, como que no había sido con ellos. Le pasó lo mismo que a Jesús. El día en que la gente lo vio con una corona de espinas y lo vio todo golpeado y humillado, dijeron, ya no tiene poder. Y ahora entonces me va a pagar porque estuvo reprendiendo mis pecados, crucifíquenlo. No, pero ¿y la sanidad que te hizo? No, crucifíquenlo. Pero, ¿y sanó a tu hijo? No, pero crucifíquenlo. Y igual Pedro fue abandonado por esas multitudes que ponían la gente ahí para que aunque sea su sombra los tocara. Entonces ahí vemos otra vez, mire, esos tantos profetas que dicen, ¡pum!, ya son curados todos. Y llevan años así. Lo que vemos en la Escritura es que tanto Cristo como Pedro como los otros apóstoles hacían grandes sanidades y milagros. De todas formas la gente los odiaba. ¿Y sabe por qué los odiaban? Porque reprendían sus pecados.
De todas maneras los odiaban. Y entonces, ¿qué venía a resaltar? La conducta. La conducta de ellos. ¿Será por eso que tal vez no se ven tantos milagros ahora? Porque siguen habiendo milagros. ¿Será por eso? Porque la gente igual recibe milagros. Si va a ser tan malagradecida que mejor no hubieran recibido nada, porque en el infierno lo van a pagar más. Recuerde lo que dijo Jesús: al que más se le ha dado, más se le demandará. Miren, personas reciben milagros, reciben sanidades de hijos, de padres, etcétera, el otro. ¿Y después qué hacen? Siguen viviendo su vida igual o peor. Mejor no hubieran recibido nada, porque después, en el día del juicio, eso se les va a demandar. Eso se les va a demandar. Fíjese un ejemplo del testimonio, del poder del testimonio de un hombre de Dios sobre los demás en el Antiguo Testamento, que todavía no había venido Cristo, que todavía no había muerto por nosotros. Veamos a Daniel, capítulo 4, verso 7 en adelante. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Aquí el contexto es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó bien inquieto. Entonces mandó a traer a sus astrólogos, a sus magos y a sus adivinos para que le dijeran qué significaba ese sueño. Versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, un hombre de Dios, uno de los profetas, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. No creía en Jehová, Dios de los ejércitos, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, pero lo importante no es el sueño. Lo importante es lo que está diciendo acá Nabucodonosor de Belsasar o de Daniel. Le dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido, ya sé que hay en ti espíritu de los dioses, pero fíjese esta palabra, santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. La conducta de Daniel le decía una cosa a Nabucodonosor: este hombre sirve a dioses santos, santidad. Daniel transpiraba santidad. Y todos en la corte de Nabucodonosor se daban cuenta, hasta él mismo. Y Nabucodonosor no se quería someter a ese Dios santo y poderoso, pero no podía decir que no le constaba que ese hombre que iba por ahí estaba lleno de eso, de esa presencia del Dios santo. Bueno, la misma mecánica es ahora con los cristianos. Los cristianos predican y la gente dice: es que yo no sé qué le pasa a ese, ¿en dónde se golpeó la cabeza? ¿Cómo es que vamos a vivir sin pecar? Si se peca de omisión de palabras, si solo volteo los ojos al techo y ya pequé, de que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí la gente no cree en la palabra, pero ahí está después el testimonio. Está después el testimonio. Y estas personas se empiezan a preocupar porque el testimonio dice que lo que este cristiano les ha predicado es verdad. Y ahí empiezan los problemas. Puede ser que un cristiano sea agredido, sea hecho a un lado, sea menospreciado. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que ven. O por el otro lado, diga: bueno, sígame hablando usted de eso porque ya vi que es cierto y que es el camino correcto. Dos reacciones.
Sí. 2 reacciones, como se estuvo viendo en los videos que se estuvieron compartiendo. 2 reacciones. Pero ¿qué pasa? Ahí está la conducta, el ejemplo sobre los otros, sobre los que no son creyentes. Y ahora veamos algo en el Nuevo Testamento, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Mis discípulos. Discípulos de Cristo, discípulos del Hijo de Dios, discípulos del Dios 3 veces santo. ¿En qué lo vamos a conocer? Si tuviereis amor los unos con los otros. Primera carta de Juan, capítulo 3, 17 al 19. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no le da nada, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿En base a qué está juzgando aquí el apóstol Juan? En base a la acción que está haciendo el que dice que es cristiano. Dice, tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no le ayuda. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No, no es cierto. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Qué bonito, te amo, y se abrazan, y ay, hermanito, hermanita. Sino de hecho y en verdad, pero a la hora de una necesidad, de un problema, ahí no hay hermanito. No, no puede ser, dice Juan. Esos no son cristianos. Y en esto conocemos que somos de la verdad de Cristo y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Es decir, Juan les dice, miren, desen cuenta. Si ustedes son despiadados, nada tienen que ver con Cristo. Nada tiene que ver con Cristo. El amor no hace mal al prójimo, aún mucho menos a un hermano en Cristo. Todo lo contrario, vemos aquí que Juan nos muestra que le hacen el bien, aún más cuando el hermano tiene necesidad, dentro de sus posibilidades, claro. Por eso Juan fue bien claro, tiene bienes en este mundo. No va a ponerle un yugo a los que no tienen. Dice, y tiene bienes en este mundo, y viendo a su hermano con necesidad no le ayuda. Dice. El amor no es un sentimiento. El mundo nos ha enseñado que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, es una decisión de hacer lo bueno pase lo que pase. La decisión de aliviar el dolor de los demás, de evitar el pecado que ofende a Dios y daña al prójimo. Y para eso el cristiano recibió un nuevo corazón, para eso, para estas buenas obras. Y cuando lo recibió, cuando nació de nuevo, un corazón celoso, muy cuidadoso de buenas obras y obviamente de evitar las malas obras, los pecados, no practicar el pecado, vivir una vida de santidad. Esa es la primera buena obra, la primera. Siguen más, pero esa es la primera. Siguen más. Tiene un nuevo corazón el cristiano, así que para empezar tiene muchas ganas de hacerlo. Número 2, tiene el apoyo de Dios mediante su gracia. Así que no es que es algo imposible. El Dios omnipotente le va a ayudar y el cristiano tiene todas las ganas de hacerlo. Y ese ejemplo conquista. Y ese ejemplo le dice al mundo, Dios existe, arrepentíos y convertíos. Vivan consagrados a Dios, vivan en santidad. Y el ejemplo del cristiano dice, sin decir nada, dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hubo un hombre que le dijo a Pablo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras.
Es decir, Pablo, eres un intelectual y de estudiar tanto te hiciste loco, Pablo. Sí, pero este hombre se ve que no había visto la vida de Pablo. No la había visto. Porque le dijo, no, estás loco porque te has puesto a estudiar mucho, te has metido a leer mucha filosofía, Pablo, y se te salieron los tornillos. Poné los pies en la tierra, Pablo. Pero después, el testimonio de Pablo decía, no estoy loco, excelentísimo Festo, hablo palabras de verdad. No estoy loco. Para terminar, leamos a Santiago. Leamos a Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto lo podemos resumir en una palabra: hacer misericordia. Misericordia. Y guardarse sin mancha del mundo. Vivir en santidad. Entonces, para Dios, la religión, el culto, el seguimiento, la vida sin mancha delante de Él es esta: a hacer misericordia y guardarse del pecado. Eso es lo que en el fondo significa este pasaje. Una vida de santidad junto con una vida de misericordia al prójimo es la vida que testifica cuál es la verdad de Dios en un mundo lleno de tantas alternativas confusas. Se me sale cada profeta diciendo cada cosa. No es que fíjese que Dios me reveló que solo el apóstol Pablo es el verdadero iluminado y los otros apóstoles apostataron y que no sé qué. Y el otro sale diciendo, no, fíjese que es que a mí me visitó un ángel y me pasó unas tablas de oro en donde vine y entendí muchas cosas, y entonces ahora vamos a reformar el cristianismo con el otro evangelio de Jesucristo. Y luego el otro dice, no, a mí me ha revelado Dios que Jesucristo no era Dios mismo. Sí, era su hijo, pero no era Dios, solo era un ser superior entre Dios y los ángeles, pero no era Dios. Y empieza todo aquello, y dice la gente, bueno, ¿y qué pasó? ¿Para dónde agarro? No, es que nosotros venimos desde el primer siglo, nosotros somos los originales, el primer papa fue Pedro. Entonces nosotros somos los originales y los legítimos. Mucho respeto por los demás, pero los verdaderos somos nosotros. Momento. La religión, la vida cristiana pura y sin mácula es visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Más allá de las palabras, el amor es la señal que realmente hay un Dios santo y misericordioso que no solo puede perdonar sus pecados, sino que también puede cambiar su vida. Pero hermanos, para que la gente crea en este evangelio, también tiene que tener pruebas. Y no forzosamente milagros, porque ya vemos lo que le hicieron a Jesús pese a los milagros, lo que le iban a hacer a Pedro pese a los milagros. Y ahorita lo recuerdo, que Pablo también hacía milagros. ¿Y qué querían hacer con él? Matarlo. La clave no son los milagros, la clave es la vida. La vida de Dios. Demos gracias. Padre nuestro, gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, por iluminarnos y mostrarnos, Señor, tu camino, Señor. Mostrarnos, Señor, de que no hay ninguna contradicción, Señor, entre una salvación por fe y una vida cristiana celosa de buenas obras, Señor. Y que esto es necesario, Señor, para que todos puedan ver, Señor, que tu llamado a una vida de santidad, Señor,
es posible, es correcto, es real. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te bendecimos y que tu palabra cumpla el propósito para el que le enviaste. Te rogamos todo en el santo nombre de Jesús. Amén.